bien, seguimos. 10 de las 8 de la mañana en la República Argentina. En esta sana costumbre que tenemos, nos lo propusimos y empezamos a concretarlo ayer y tendremos algunas otras visitas también en lo que queda de este tiempo hasta las elecciones del 7 de septiembre. Vamos a presentarles a ustedes a gente que seguramente en muchos casos la conocen y en otros no. Y esta es una buena excusa, el periodo de elecciones, como para que sepan quiénes son los candidatos, pero sobre todo, particularmente, cómo piensan los candidatos aquellas cuestiones que tienen que ver con la realidad nuestra, la de todos los días, que está bueno que cada uno sepa quién puede modificarle su vida para bien o en todo caso hacerlo a tono con la idea de sociedad que uno tiene incorporada. Hoy nos visita Ariel Archanco, que es el primer candidato en la 8ª sección electoral. Estamos hablando de la legislativa en la provincia de Buenos Aires. Ariel, ¿cómo te va? Hola, por Fuerza Patria, ¿no? Exactamente. Hola Ariel, ¿cómo te va? Gracias por venir, ¿eh? No, a ustedes gracias por recibirnos. ¿Cómo va todo? Muy Buenos bien. días a la audiencia, a todos. Sí, muy bien, muy bien. Ayer hablábamos con algún candidato del radicalismo. Hoy queremos hablar con vos, que tenés la particularidad de ser oficialismo en la provincia de Buenos Aires y opositor a nivel nacional. La primera pregunta que se me ocurre es esa. ¿Cómo te parás? Porque depende del lugar en el que vos te pares, es lo que a vos te parece más importante discutir en el periodo electoral en el que estamos. ¿Cómo te parás en esta campaña? ¿Como opositor al gobierno nacional o como oficialista, digamos? Qué buena pregunta. Mira, arrancamos la campaña y todavía no nos hicieron esa pregunta. Es difícil porque en la agenda ciudadana está todo atravesado. El otro día estuvimos caminando del centro comercial de Calle 12, después nos fuimos al centro comercial de San Carlos. Entonces, hay una beta que tiene que ver con lo económico, con la baja de ventas rotundas, acompañada con que aumentan los servicios, aumentan los alquileres, en fin. También te plantean cuestiones de seguridad, también te plantean cuestiones de transitabilidad, es decir, está en la agenda de la gente, está todo mezclado. Hay una cosa que se subestima y a mí me parece que en algún punto hay que ponerle el valor que se merece esa situación, porque uno entiende que, por ejemplo, qué sé yo, bueno, cierran comercio, es un problema del privado, de los comerciantes que vienen. No, es un problema de todos porque también eso explica la caída en la recaudación para un municipio que después tiene la obligación de atender algunas necesidades, ¿no? Digamos, es medio como un círculo. Cuando la economía se para, golpea a todos. Lógico, mira, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata, los dos principales impuestos de recaudación es ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, y en la Municipalidad de La Plata es una tasa, porque es una contraprestación de inspección de seguridad e higiene, que están atadas a la facturación de los comercios. Claro. Entonces cae la recaudación y por ende se empieza a estrangular la posibilidad de prestar servicios por parte de la provincia y por parte del municipio. Pero hiciste recién un comentario de esta cuestión. El otro día estábamos mirando un video que de algunos rubros, mueblerías, lencerías, que no caminaban. Y en un momento una chica decía que me conmovió porque decía, mira, no, le busqué la vuelta a todo y no le encuentro la vuelta. Y había como una suerte de culparse a sí mismo, de no encontrarle la vuelta a lo que le estaba pasando en términos comerciales. Y ahí tiene que haber un mensaje claro de la política. Acá hay un problema, el sistema económico está colapsando, entonces uno tiende a autoculparse de la situación económica, del endeudamiento, de que no se vende. Y no es una cuestión individual, porque es entendible el comerciante, abre el negocio todos los días y se juega la vida cada vez que abre el negocio, ¿viste? Lo peor para mí de esta situación es que está autoinfringida, digamos. Me parece que no dimensionamos eso, que es la estrategia, digamos. Exactamente. Que la gente no tenga guita, digamos, en el bolsillo como para consumir, porque entiende el gobierno la lógica en la que él se planta frente a la realidad, que es, bueno, una manera de que aumenten los precios y se le dispare la inflación y demás. Que la gente tenga poca guita en el bolsillo es una de las anclas que utiliza el gobierno, digamos. No es que, y yo no sé si todos tenemos medio como esa percepción. Bueno, por eso te digo, y porque desde el plano económico se pasa al plano emocional, es decir, a vos te va mal en el negocio, o te va mal en tu trabajo, te despidieron del trabajo, no solamente repercute en términos materiales decir no tengo plata, sí. Uno tiene la posibilidad de conversar y de compartir con mucha gente que no le está yendo bien, y están depresivos, ansiedades. Mira, yo el otro día hacíamos un ejercicio, yo tengo 45 años, y nos juntamos con gente de mi edad, con los muchachos, y la mayoría está medicalizada, o por una cosa o por otra, ¿viste? Y no es común que un sistema funcione de determinada manera. Todos medicalizados, todo con el que no tiene problema de tiroides, tiene diabetes, tiene...
realmente habría que buscar, por ahí es más para entendidos, pero yo creo que acá hay un sistema que nos está detonando. En términos generales, uno vive pendiente del teléfono, ya se perdieron los horarios laborales, vos seguramente te vas de acá y no te vas de acá. No, Seguís claro. enganchado. Es que necesitas, digamos, medio como que acumulás responsabilidades y laburos como para poder completar el ingreso mínimo que te permita vivir relativamente bien, cuando hay, digamos, porque tampoco... el otro día hablaba con gente del Ministerio de la Producción, con la gente de ARBA y demás, que está muy preocupada, sobre todo particularmente por la situación económica en general en la provincia de Buenos Aires, atado a lo que hablábamos recién sobre la recaudación y demás, y en la provincia, a nivel país, se perdieron ya más de 15.000 generadores de trabajo, digamos, empresas de todo tipo. Exactamente. 6.000 de esas más o menos están radicadas en la provincia de Buenos Aires, 225.000 puestos de trabajo menos, el 45% de esos en la provincia de Buenos Aires. Y esa es gente que anda ahí en la vida dando vueltas a ver si encuentra alguna changuita, algo, todo se tira para abajo. ¿Cómo se puede hacer para, porque es un debate que yo me lo planteo todos los días, para poner esto en valor, digamos? ¿Cómo entra como política agenda de debate, en esta situación? Como en agenda de debate que se debatan estas cosas, no las qué sé yo, las frases vacías de campaña, kirchnerismo nunca más, o la motosierra, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, porque bueno, esas son proclamas que está bien, pueden definir el perfil de la campaña que haga cada candidato, pero no se discuten las cosas estas, me parece a mí. No, tal cual. Por eso para mí hay que tener la política primero lo que tiene que dar son señales y ejemplos. El ejemplo es fundamental. Si vos tenés ante una situación tan crispada como la que estamos viviendo en términos generales, tenés desde el gobierno nacional un gobierno que le echa más nafta al fuego permanentemente y genera zozobra social, genera una tensión. Por eso lo primero que tiene que dar la política es el ejemplo, empezar a discutir estas cosas, empezar a buscar las soluciones hacia estas cosas, y fundamentalmente adaptar los discursos y las acciones a la complejidad del momento que estamos viendo. Lo que pasó el otro día en la cancha de Independiente con esto de Universidad de Chile, sí, terrible quilombo. Tremendo. Bueno, es parte también de la situación en la que estamos viviendo. Uno vivió muy fuertemente la década del 90, yo por ahí tenía la posibilidad de los recitales, se vivía con una tensión social tan fuerte que ahí yo lo reivindico cuando se dice los 10 años de la década ganada. Yo creo que fueron 10, 12 años, 15 años en donde hubo una tranquilidad social, se podía ir a los espectáculos deportivos. Lío siempre hubo, no es que vivíamos, pero yo digo, cuando la situación socioeconómica acompaña, también se empieza a bajar las tensiones sociales. Hoy vivimos en un momento de una tensión social muy importante y es a partir de un modelo económico que nos lleva y de un modelo político y de acciones desde el gobierno nacional que nos llevan a esto. En cada esquina estamos al borde de matarnos a piña entre todos. Sí. Entonces, indefectiblemente, primero lo que hay que hacer es bajar un cambio y empezar a tener acciones y ejemplos que demuestren a la gente que realmente la política está para ir solucionándole de a poco a algunos de los problemas que tiene. Yo cuando nos dedicamos al tema servicios públicos en la Cámara y defensa del consumidor, vimos la beta de que ahí había algo para explorar y darle una mano a nuestra gente. El DNU de Milei fue un escándalo porque dejó a todos los usuarios, a todos los consumidores librados a la suerte con respecto a las relaciones de las empresas, que al ser monopólicas, que al ser empresas fuertes, hacen lo que quieren con los usuarios. Bueno, ahora estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires un complejo de leyes para empezar a equilibrar esa relación. Bueno, ves, ahí tenés una medida concreta, digamos, que apunta en todo caso a resolver o busca una forma de atender una problemática que es muy actual, que es la gente enfrentada a la necesidad de pagar los servicios en tarifas que son complicadas, digamos, porque se liberaron, porque crecen todo el tiempo. No mejora la calidad del servicio. No mejoran de ningún modo, pero además tiene otro problema tienen las tarifas, que vos no sabés si te están, o sea, vos ves el numerito y chau, listo. Y no lo podés dimensionar tampoco, porque te ahorrás un poco, ¿cierto? Mucha gente antes se prendía el aire y ahora se lo prende un ratito menos, o calefaccionaba, pero ahora se calefacciona a partir de la tardecita un ratito. Uno puede controlar un poco como para medir los gastos, pero a veces cuando después ves la factura decís, bueno, me excede. Ahí tiene que haber algún marco regulatorio que habilite el hecho de que, qué sé yo, haya un Estado
tratando de, bueno, atender. Porque Mirá. generalmente el consumidor es el más débil de la cadena. Que no quiere decir regalarle todo, porque acá también me parece que en algún punto, y te lo pregunto, a ver si ustedes yo no sé si ustedes consideran que hicieron en algún momento alguna autocrítica en el sentido de el festival de subsidios. Pero mira, es muy bueno eso, lo del festival de Sí. subsidios, porque el festival, al que le llaman festival, Sí. entre comillas, en realidad era alinear, lo que siempre dijo Cristina, alinear los salarios con los servicios y con los precios. Entonces, el subsidio lo que era, mirá qué buena pregunta con el tema del sentido común. No era un festival de subsidio, era la necesidad de alinear el costo, el pago de los servicios Sí. con los salarios y con los precios. Entonces, no es acá en Argentina, el mundo va en eso. Sí. Y no solamente en términos de usuarios residenciales, sino también de la industria. Si la industria no tiene la energía subsidiada, no podés competir contra China, contra la Unión Está bien. Europea. Yo creo que está bien en una política pública, porque además no podés pelearte con el mundo. Todo el mundo tiene subsidios. Mira, un numerito clave, Creo que Albino, sí. te tiro. Una jubilación mínima le consumía a la canasta de servicios el 10%. Sí. Hoy le consume el 60%. El 60% de una jubilación mínima se le va pagando. Entonces, Un disparate. había una lógica en los subsidios. Sí, podemos evaluar el nivel de intervención. Bueno, pero son era ingresos, necesario. indirectos, digamos, que también le sirve a la gente para que se mueva la economía. Yo esa lógica la entiendo perfectamente. Cuando yo hablo de festival, en realidad me refiero a la manera en la que se denostó desde algunos medios, de algunos sectores, el tema de los subsidios. Yo te soy sincero, creo que deberían haber avanzado en alguna segmentación, la verdad. Creo que Sí. Cristina lo escribió en el libro, Sinceramente, que ella entendía que cada uno, desde el lugar de consumo que su propio nivel de vida le permitía, bueno, accedía a servicios distintos y movilizaba la economía, porque todo el mundo le reprochaba, che, ¿necesitas subsidiarle la luz al de Puerto Madero, por ejemplo? Bueno, yo creo que desde ese lugar a eso me refería. Se intentó, Albino, se intentó. Sí, es cierto que se dejó librado al azar y nadie se anotó, porque eso también es cierto. Digamos, no, y aparte que se quiso hacer también en términos geográficos. Sí. Y en un barrio hay realidades complejas. Está el tipo que perdió el laburo con el de al lado que por ahí le está yendo muy bien. Sí. Habría que haber ajustado la segmentación al nivel de ingresos del titular del servicio. Hablando de subsidios, porque es otro servicio muy utilizado, sobre todo por el laburante, que también está sometido a la política de subsidio, el transporte. Ah, bueno. Yo estoy obsesionado con ese tema. Acá, esta radio tiene la particularidad, es bueno eso, de que tiene digamos, oyentes muy, muy participativos en los temas que vos propongas, pero a veces no le importan los temas que vos proponés y imponen sus propias vivencias y la gran mayoría a cada rato regenera la discusión sobre el nivel de el servicio de transporte en La Plata, que no alcanzan, que pasan menos coches. Y nosotros hablamos con uno y con otro, porque yo no soy, a esta altura, 50 años, ya dejé de ser antiempresario revolucionario. Yo creo que los empresarios tienen que ganar guita, para eso invierten, y después uno sí le puede exigir la prestación de un buen servicio. Hablamos con empresarios y dice, che, pero la verdad es que nos sacaron los subsidios, literalmente, y los números no dan. Entonces los tipos, ¿cómo ajustan? Y ajustan con recorridos. Eso, ¿cómo se puede trabajar eso? Yo creo que es el gran debate que se viene en la Ciudad de La Plata. En términos generales, la movilidad en la Ciudad de La Plata. Sí. Obviamente que el transporte público tiene un rol central dentro de la movilidad de una ciudad, pero creo que es el tema de los próximos 2 años. Yo quizás uno como diputado, a veces lo venimos hablando con los concejales y con el intendente, es el tema, la transitabilidad de la calle, el transporte público, el transporte ya sea taxis o remises dentro del marco habilitado para funcionar. Y lo del transporte público es así, hay que buscar una alquimia, una fórmula que permita... Primero esto, ver de qué manera se cubre todo el territorio. Hace 15, 20 años que se discutió el sistema de transporte en la Ciudad de La Plata. Hay barriadas nuevas que no tienen cobertura de transporte, tienen que caminar 10, 15 cuadras. Ahora, ayer estuvimos en Gorina, hay una línea de micro que no llega hasta el frigorífico. En fin, la Ciudad de La Plata creció enormemente, se calcula que creció alrededor de un 30, un 35% la mancha urbana. Y hay micros que llegan hasta donde llegaban hace 15 años, 20 años. Claro. Bueno, hay que discutir eso, hay que discutir... Eso se discute que en los pliegos, digamos, los recorridos, las frecuencias, es inminente, creo pero después tiene que haber controles también, digamos, ¿no? Me parece a mí que en algún punto también terminan de cerrar el círculo de que la prestación de servicio de mínima
se adapte a lo que en algún momento se firmó. No hay forma, Albino, que esto funcione si no existen los controles. No hay forma. Vos tiraste otro tema que también es muy propio de esta época. Algunos le llaman la uberización de la economía. El tipo que no le alcanza, pero yo conozco gente, de verdad, literalmente no le alcanza, tiene un autito, se baja la aplicación, yo no sé cómo funcionan esas cosas, gracias que apenas sé cómo funciona el WhatsApp, se bajan la app de Uber y están en la casa tomando mate y esperando que le llegue alguna cosita para salir desde Uber, digamos. Y el tipo medio como que se la rebusca. Algunos me explicaban en algún momento, ojo, que no está, porque Uber medio como que necesita que vos estés pendiente todo el tiempo de eso. Si vos apareces cada tanto y te exponés como servicio, tampoco te dispara muchos viajes. Pero por ahí alguno que otro agarrás. Entonces ahí tenés la disyuntiva entre el tipo que tiene que completar el mango porque no llega a fin de mes y es recontra atendible, y el taxista. Exactamente. Que es un tipo que hace 30 años que labura de esto, 40 años que labura de esto, que tiene que combatir, digamos, contra un mercado que no se mueve, porque obviamente el taxi es uno de los servicios que generalmente uno primero recorta. ¿Y eso cómo haces? Exactamente. Bueno, primero hay que generar los medios para cuidar al taxi, digamos, al transportista formal. Con respecto a la uberización, y sí, es como decís vos, cada uno se gana la vida como puede, más en esta economía que estamos atravesando. Que le agregaría un factor más: el Uber está laburando para sobrevivir. Se le rompe el auto, lo puede arreglar una vez y ya la segunda vez queda el auto ahí tirado. Bueno, es que el otro día venía el gallego de Besa, que está con nosotros en la segunda mañana, y se había tomado un Uber. Y le llamaba a todos la atención de que el Uber que se había tomado le había salido muy barato. Claro. Y me dice, fíjate que ese tipo expone el auto y no la recupera ni loco, digamos, con los costos que tienen los talleres, si se te rompe el auto. Claro, es para sobrevivir. Es para sobrevivir, y en una situación económica compleja, por eso también hay que tomarlo con pinza la discusión. Yo hablo mucho con el tema de los taxistas, tenemos el compromiso de cuidar el laburo de ellos, porque aparte de ser formal, son los que aportan, los que garantizan el tema del seguro, de la seguridad del pasajero. Ahora también es cierto que en un escenario económico tan complicado en el que estamos viviendo, la familia también achica en esto, trata de buscar un transporte más barato, aún a riesgo de su integridad física, digamos. Sí. Una vez el tema de las motorú es todo un tema. Es todo un tema. Sí. Hay que efectuar mayores controles. Ahora, en una situación económica tan compleja, quizás ajustar por los que menos tienen o por los que están buscando el mango para sobrevivir es difícil. Yo creo que en esta situación hay que apuntar en el ajuste. No, pero se puede hacer algo como para que todos estén relativamente... Yo, mira, tuve en algún momento el año pasado alguna discusión con la gente de la municipalidad, porque yo, claro, tengo esa visión medio como social de la vida, en el sentido de, che, si hay un flaco que se está ganando el mango vendiendo una media, no le hinché las pelotas. Yo entiendo que está mal, yo entiendo que no está del todo bien, pero en este contexto hay gente que se la rebusca para cómo ganársela. Entonces nunca simpaticé con esos operativos que levantaban manteros y demás, por esta lógica. En el medio pasaron cosas y esos manteros se ramificaron, digamos, ¿no? Fue mucha más la cantidad de gente que se ganaba el mango así. Y después entendí que, bueno, se pueden buscar medidas alternativas como para trasladarlo a algún lugar, que puedan seguir teniendo alguna chance de poder vender lo que venden y aliviar un poco la zona, porque esto que vos decías hoy, los comerciantes tampoco la están pasando muy bien y son los tipos que pagan impuestos y demás. Gobernar es administrar tensiones permanentemente, intereses distintos que confrontan, ¿no? Yo creo que esa es la clave. No, y aparte es ir buscando un orden también en la ciudad, y eso tensiona aún más. Quizás una respuesta puede ser georreferenciar la participación de los taxis en un sector determinado, otro tipo de vehículo, pero también regularizando también esa otra práctica del transporte. Es decir, explorar eso sin tampoco desordenar la ciudad. Y eso es lo que genera tensión, es tal cual, es administrar tensiones hoy gobernar. Y más en una situación económica como la que estamos viviendo. Pero creo que ahí es donde está la capacidad. Uno por eso también uno viene del peronismo, creemos que el peronismo es el que supo mejor interpretar esas tensiones, obviamente generando las condiciones sociales que después permitieron que esas tensiones no sean las que hoy estamos viviendo en cuanto al nivel de desigualdad. Esto, a ver, si todos tuvieran laburo, todos pudieran laburar,
obviamente viviríamos en una ciudad con menos tensiones, más ordenadas, con menos tensiones en el plano, en el plano del mercado inmobiliario, del mercado automotor, esto del transporte público, en fin. Pero vuelvo a lo que te decía en un primer momento, yo creo que es el ejemplo en una gestión, el compromiso del laburo y después fundamentalmente trabajar para todos los sectores, ¿no? ¿Qué pueden hacer ustedes? Porque, digamos, tu candidatura es seccional, es decir, por un lugar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. La ciudad de La Plata tiene la particularidad de que como ciudad capital es sección única, con lo cual efectivamente tanto los diputados como los senadores de La Plata son representantes de la ciudad, a diferencia de lo que ocurre, digamos, en el resto de las provincias, donde en todo caso sos representante de una región. ¿Qué se puede hacer desde la legislatura para atender algunas cuestiones como las que reclama el platense? Mira, primero control. Yo estoy trabajando ya hace años, tema de servicios públicos, vamos a elaborar una ley que habilite a los organismos de control a ejercer un mayor control sobre las empresas de luz, de agua. Hoy el agua no tiene un organismo contralor, depende de la autoridad del agua, hay que generarlo nuevamente. Vidal lo dio de baja. El agua hoy es un gran desafío en la ciudad de La Plata. Hoy los caños de la ciudad de La Plata datan de hace 70 años. Hablaba con algún ingeniero de la universidad que hicieron un informe sobre el alcance del servicio de agua y de cloacas. La ciudad se ha ido expandiendo. Hay que hacer un plan director de agua y cloaca para la ciudad de La Plata, un plan que nos va a llevar muchos años. Ya hay una inversión muy grande de parte del gobierno de la provincia con la nueva planta potabilizadora. Estamos trabajando con los acueductos para que el agua venga a la ciudad, pero la ciudad de La Plata hay que refundarla en términos de la red de agua. Hay que hacer una ciudad nueva. Por esto que te digo, 70 años... Los barrios nuevos, más las cañerías de 70 años... 70 años de peronismo te van a decir, ¿viste? Que en la ciudad de La Plata no. No, en la ciudad de La Plata no. Pero en la provincia tampoco, es un buen ejercicio los 70 años. Algún día después vamos a venir a hacer la cuenta y se van a llevar llevar la sorpresa que no fueron esos números. No, es verdad. Pero más allá... Bueno, el regreso a la democracia estuvo Alejandro Armendari, un médico de Saladillo, me acuerdo. Exactamente. Todavía. Pero más allá de eso, obviamente después gobiernos militares, pero más allá de eso, el gran desafío son los últimos años que ha crecido mucho la ciudad de La Plata y también entender los proyectos políticos. Y no ha acompañado ese crecimiento de la ciudad, no lo acompañó en servicios en muchos casos, evidentemente. No lo acompañó. Pero y no solamente en servicios básicos de luz, de agua, servicios educativos, servicios de salud. Es decir, hoy, ¿por qué también hay un problema de movilidad? Porque los platenses nos tenemos que trasladar de una punta a la otra para acceder a estos servicios, a la salud, para acceder hasta el divertimento, los paseos de compra. Bueno, ahora por suerte en la ciudad de La Plata se están multiplicando los paseos de compra, hay comercios de cercanía en la mayoría de los barrios, pero bueno, hoy venir de Villa Lisa al centro o de Sicardi al centro te insuma entre 45 minutos y una hora. Bueno, pero eso pasa porque el transporte, hay que mejorar el transporte. Yo, mira, en los últimos años estuve casi todos los días yendo y viniendo a Capital Federal. Y Capital Federal te invita a no ir en el auto. Claro. Porque es cierto, bueno, tienen los subtes, es otra cosa. Ahora los subtes están inalcanzables. La gente ya prefiere tomarse un bondi. Vas a Capital Federal, a cualquier parada de colectivos, hay filas y filas de gente porque sale una fortuna. La diferencia, pero tiene un sistema de transporte un poco más. La más diferencia que tenemos nosotros es que tenemos que cubrir 920 kilómetros cuadrados. Claro, donde Capital Federal es una partecita pequeña de lo que significa todo el partido de la ciudad de La Plata. Es buen punto ese, no lo había visto así, es cierto. Es una partecita muy muy pequeña, ¿no? Después si alguno puede hacer el ejercicio, ¿podés buscar cuántos kilómetros cuadrados tiene Cava? Búscalo porque la ciudad de La Plata es un gran desafío, es un gran desafío, el partido de la Plata es un gran desafío. Y después también lo que es un gran desafío en nuestra ciudad son los proyectos políticos de ciudad a mediano y largo plazo. No puede venir un proyecto político y que desarme todo lo que se hizo o que no avance quizás con lo que se inició en determinado momento. 203 kilómetros cuadrados Cava. Claro. Y nosotros 920. Claro, es importante la diferencia. Y el presupuesto de Cava y el presupuesto de la ciudad de La Plata. Hay una carta de presentación de la que se jacta La Libertad Avanza. El que compite contigo de La Libertad Avanza, que es Adorni, es medio raro porque se jacta mucho del empleo público. El chabón hace como 25 años que es empleado público,
pero que tiene que ver con la Ciudad de La Plata, porque la Ciudad de La Plata, porque es la base natural, digamos, de la administración pública en la provincia de Buenos Aires, es una ciudad en donde el empleo público, no sé si será el mayor generador de trabajo, pero es importante en lo que y demás. ¿Qué es lo que ustedes piensan que hay que hacer en ese sentido? Porque ya te digo que ahí vas a tener una clara diferencia entre lo que propone uno, que es hay que echar trabajadores públicos porque se ha denostado la figura del trabajador público, como si el trabajador público no significara en términos del servicio que presta la garantía de un servicio, digamos. Ahora, que después haya privilegios, está todo bien, hay que discutirlo en algún punto. Yo soy de la idea de que me parece que el peronismo debería empezar a animarse a discutir algunas cosas que le generan cierta ruborización, digamos. Pero que hay que darlas, porque son debates que hay que darlas, porque el otro día hablaba con un amigo y me dice, ¿sabés qué pasa? Que si el peronismo no te hace una reforma laboral, yo sé que la palabra le suena fea al peronismo en general, si no te hace alguna reforma laboral que adapte algunas cuestiones que tienen una lógica distinta a cuando tal convenio se firmó, digamos, vienen y te la hacen estos, y ahí van al cuajo, digamos, ¿me entendés? Entonces, trabajadores públicos me parece que es un tema de campaña, porque lo vas a escuchar del otro lado repetir hasta el hartazgo, yo ya lo escuché. Sí, pero a ver, ese discurso quiere tocar una fibra de un sector de la sociedad que hoy está enojada por determinados motivos y busca más un impacto desde ese lugar que desde un impacto real de lo que se tiene que hacer. Si nosotros tuviéramos una economía pujante en donde el empleo privado, en donde el empleo industrial, los sectores productivos van generando trabajo de calidad, con salarios dignos, obviamente se va a producir un equilibrio entre lo que es hoy el empleo público y el sector privado. Ahora, estos quieren echar ¿y después qué hacen con esa gente? Porque también es responsabilidad del gobierno nacional darle una salida laboral a eso. No es que acá se perdieron 220.000 puestos de trabajo. Sí. No es que esa gente se readecuó a otra situación y hoy está trabajando en empleo formal en otro. No, claro que no. Igual de los 220 no son muy pocos en proporción los del empleo estatal. La mayoría de esos 220 son de la construcción. No, sí, la mayoría, sí, pero, sí, es del sector privado registrado. A ver, es que los 225.000 son del sector privado registrado. A veces hay discusiones, obviamente que hay que jerarquizar el empleo público, tiene que haber una carrera administrativa en todos los niveles, tiene que haber salarios dignos también. Hoy los salarios en materia municipal han aumentado mucho, pero que todavía no alcanzan a tener un salario como corresponde. Todo eso tiene que ir atado de un proyecto que genere laburo, más allá del laburo estatal. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner el eje. Y cómo se genera laburo y cómo se distribuyen las riquezas. Hoy los principales rubros que gozan de exenciones impositivas son los que más están ganando, que son pocos. La intermediación financiera, los bancos, las financieras, los extractivistas, la minería, todo. Sí, son los que generan más cero, o sea, menos mano de obra, digamos, que cualquier otro. y son en exenciones impositivas son los más beneficiados. Entonces cuando uno a veces habla, no, hay que aumentar los impuestos a estos. Claro. Salí patalea al ferretero, Sí. pero para nosotros el ferretero es un compañero, hay que ayudarlo. Para poder bajarle la carga impositiva al sector pyme, es necesario identificar los sectores que hoy la están haciendo. ¿Sabés qué sensación tengo yo? Que el ferretero no ve eso, no para el ferretero, y ese es el ustedes, digamos, de el peronismo son responsables de los empleados públicos, bueno, de los privilegios. También para muchos ferreteros en este caso somos los responsables cuando se largó el Procrear de haber hecho una diferencia importantísima en términos económicos y de haber laburado. Entonces el peronismo también... Hay una estigmatización del peronismo por un lado, pero también hay otra realidad, que cuando gobernó el peronismo se laburó. Sí. Te guste el peronismo, no te guste el peronismo, te guste Cristina, no te guste Cristina, cuando estaba Cristina se laburaba, porque el Procrear en términos de construcción, en términos de mano de obra, cuando estaba el Procrear no conseguías un plomero por ningún lado. El Procrear fue maravilloso. Yo conozco gente que tuvo el acceso a la casa, fue muy denostado el programa ese porque se lo bombardeaba sistemáticamente. Fue recontra honesto, y hoy porque están pagando sorteos, cuotas, literalmente hacían sorteos, pagan cuotas, digamos, no es que le regalan la casa, qué sé yo. Lamentablemente es otra de las políticas que se pasó por encima de la motosierra. Albino, hay
con el peronismo hay una estigmatización, una discusión desde lo simbólico, pero también hay una realidad. Y yo creo que, como te digo, el peronismo te lo asocio a la figura de Cristina, es exactamente lo mismo. Cristina, si bien está estigmatizada por un sector de los medios de comunicación, del poder mediático, un sector, también es cierto que hay en la memoria colectiva de un sector importante de la sociedad un recuerdo de que se ha vivido mejor. Y que hay depositada en la figura de Cristina también una esperanza futura, es decir, que de su conducción salga un proyecto político que retome algo de lo que se hizo, pero fundamentalmente proyectado a lo que viene. ¿Cómo están ustedes? Porque después, digamos, acá medio como que están buscando el voto de la gente, pero después tienen que gestionar. Cuando digo ustedes, hablo del peronismo. El peronismo es bastante picarón, tienen algunas internas ahí que hacen más ruido, me parece a mí, que a lo que aportan en este contexto de campaña. ¿Cómo está esa interna del peronismo? Mira, te puedo dar el ejemplo acá de la Ciudad de La Plata. Nosotros hemos logrado una unidad, una madurez política. Ayer estuvimos en Olmos y había gente de todas las corrientes internas del peronismo. Hemos logrado una madurez que ya en el 2023 nos permitió ganar la Ciudad de La Plata. En otro contexto, si no hubiera habido unidad o algún sector medio enojado, no se hubiese ganado porque ganamos por 600 votos. Se continuó con eso. Obviamente, cuando un espacio político lo conforman agrupaciones de distintas corrientes, puede haber alguna tensión, alguna discusión. Hoy en la Ciudad de La Plata lo que tenemos en claro es que la gran discusión pasa por la agenda de nuestra gente, que no le alcanza la guita y que se está endeudando en un nivel exorbitante, y que para eso tenemos que hacer política y explicar algunas cosas. Yo creo que el déficit más grande de la política es la falta de explicación de algunas cosas de estas que estamos hablando, en donde después se va generando una idea que después es muy difícil desarmarla. Ahí, el otro día hablábamos con unos compañeros y dicen, la evidencia no rompe la creencia. Una vez que la gente empezó a creer algo, sí, por más que vos le traigas la evidencia, si la gente piensa que este celular es blanco, y vos dejaste que ese pensamiento, esa creencia vaya... Sí, verdad, o por lo menos cuesta mucho revertir. Después venís y le decís, no, pero mirá, es negro. Sí. No, es blanco, sí, vos me lo decís porque es una gran falencia, porque en esta época en donde la comunicación es un poco más directa, porque por ahí están los telefonitos a mano de cualquiera, disponibles, en todo caso... Cada equipo de campaña tendrá que tener a su gente que sepa cómo comunicar, en qué formato, como para poder llegar, pero es un gran, me parece a mí es paradójico con el momento en el que vivimos, que haya una falta de comunicación con la gente. Y esta creencia que está intermediada por las redes, por todo lo que anda circulando, uno tiene la visión muy particular, que esto va a pegar la vuelta. Sí. La cuestión interpersonal va a tener valor. En el mediano plazo vamos a volver a tener valor en las charlas, en vernos, en conocernos, y en función de eso te vas a llevar una opinión vos, él, nos vamos a llevar una opinión de las personas. Hoy estamos intermediados por las redes, indefectiblemente, te toquetean los videos, te lo editan y terminás siendo, y se termina generando la creencia. La creencia. Pero ¿hasta cuándo va a soportar esa creencia lo que te dicen cuando la realidad te está dando un cachetazo por otro lado? Ariel, ¿por qué hay que votar a Ariel Archanco? ¿Tu lista cómo es? Y también en concejales, porque Fuerza Patria, digamos que va a haber 2 tramos nada más. Es una boleta de 2 cuerpos. 2 cuerpos, sí. En una estoy yo, obviamente, con Lucía Yáñez, con Tachu Malpeli, Carola Corra, y en la otra está Sergio Reza, con Romina Santana, del Sindicato de Comercio, Granillo Fernández, en fin. Después, obviamente, son 12 concejales en total. Fuerza Patria, la lista celeste. Nosotros tenemos un compromiso político de seguir trabajando esto. La gente... A veces cuesta hablar en campaña porque si este viene y habla ahora que es campaña. Por eso también es importante seguir las trayectorias de algunos referentes o políticos o candidatos, para ver que algunas cosas no las venimos hablando ahora en este mes. Yo creo que a las campañas políticas el tema de la consultoría y las encuestas le hacen un daño terrible, porque en un mes y medio los candidatos se transforman en lo que no son. Sí, claro, tal cual. En lo que no son. Che, hay que vender esto, porque la sociedad quiere comprar esto. Te hacen candidatos a medida, olvídate. Sí. Por eso yo el tema de defensa del consumidor, el tema de los servicios públicos, es algo que lo venimos laburando desde hace muchos años, que venimos madurando una idea, una serie de leyes que ahora lo vamos a poner sobre la marcha, fundamentalmente porque Milei en términos nacionales liberó todo tipo de control a las empresas. Claro. Entonces vamos a laburar eso. Y después lo que obviamente no vamos a hacer es levantar la mano
para perjudicar a los jubilados, como pasó en Nación, para perjudicar a las personas con discapacidad, que también es algo que lo venimos laburando hace tiempo. También hay un compromiso político. Yo creo, ayer, el otro día Máximo lo planteaba, los que se sienten en sus bancas a partir del 10 de diciembre, ya sean concejales, legisladores provinciales o diputados nacionales, tienen el compromiso también de no levantar la mano a medidas que después terminan siendo nocivas para nuestra gente. Estar discutiendo un aumento de jubilados cuando le estamos dando miles de millones de dólares al FMI. Al FMI no lo hacemos esperar, lo hacemos esperar a los jubilados. Sí. A los bancos no los hacemos esperar, ahí lo hacemos esperar a las personas con discapacidad. Sí. Bueno, por eso se necesita gente con mucha convicción, con mucha ganas de querer dar la discusión a esos sectores, porque hoy levantarle la mano en contra a los bancos, levantarle la mano en contra al FMI, después te sacuden. Bueno, por eso también necesitas gente con convicción y con el coraje para poder hacerlo. Ariel, gracias. No, a vos, gracias por este tiempo. Ariel Archanco, candidato de Fuerza Patria en la 8ª sección electoral, que es Ciudad Única, la ciudad de La Plata.